Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, amigo mío? ¿Qué tal? Qué gusto conocerte, hermano. ¿Cómo estamos? Bien acá, emocionado, muchas gracias por la invitación. Lo único que puedo decir es que si es que está allí mirando, lo más probable es que vaya a pasar algo hoy día. Algo va a pasar. Está y siempre pasa algo paranormal. Es típico. Sí, nuestro Jimmy está cargado, algo tiene nuestro amigo Jimmy, aparte que como siempre anda metido en el cementerio, puede que siempre ande con alguna energía. Bueno, tú sabes que la gente que nos gusta esto siempre tenemos una energía un poco diferente a la normal. ¿Cómo estamos, amigo? Cuéntanos. Bien, pues aquí en esta entrevista para dar a conocer las investigaciones que he hecho, también los parecidos que tenemos, y de hecho me llamó mucho la atención en un live que usted estuvo parece que estaba con Jimmy, si no me equivoco también, y que estaba mostrando un evento que le pasó, que se cayó una escoba en una grabación que usted está haciendo. Rodó una escoba en un live, hermano. Ya. Un palo de escoba. Y usted además comentaba que en una grabación que hizo se escuchan muchas voces. Es una cinta, recuerdo. Bueno, es que claro, es que lo que pasa es que yo como hago psicofonía a través de cassette, entonces hago psicofonía electromagnética, y ahí se da mucho más poderoso lo que es la psicofonía cruda, pura, por así decirlo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a mí me pasa exactamente lo mismo con las grabaciones que tengo con cámara. Normalmente yo cuando grabo en cámara, el video en bruto tiene muchas voces, es como un griterío, es como un bullicio, gente gritando por todas partes, pero uno no alcanza a saber qué pasa. Y a usted le pasó con una cinta, y a mí me pasa siempre con cámara, con esta cámara. Con la Handycam. Sí, con esta me pasa eso. Claro, puede que tengan mejor registro de audio en vez de visual, es al revés, o sea, no tanto visual, sino que más bien de audio. Es extraño este fenómeno, ¿sabe por qué? Porque siempre, bueno, con mis investigaciones he llegado a la conclusión de que estas entidades deciden por cuál medio se van a expresar ante uno y de qué manera lo van a hacer también en la intensidad. ¿Por qué? Porque yo también pensaba justamente eso, que se escucha mejor el sonido con estas cámaras. Sin embargo, estaba una vez en el cementerio católico y escucho un llanto de un niño, de una guagua. ¿Ya? No había guagua en la tarde del cementerio católico, no había guagua. Y yo justo estoy grabando, pero yo escucho el sonido muy fresco en la realidad, pero en la grabación es así como apenas, casi no se escucha. Sí, mira, a mí me pasó igualmente lo mismo cuando cuando hice el video, cuando hice el live, que de hecho estaba Jimmy y aquí también está Cholot, los canales, que también estuvo en directo. Yo cuando voy caminando la primera parte, a mí me hablan, pero me hablaron, me dijeron, buena, me dijeron de al lado. Pero yo no retrocedí, yo no me fui para el lado del tiro porque yo pensé que era un marino. Y yo a esa hora, yo estaba arriesgando el toque de queda. Entonces yo me traté de hacer el loco, tratando de caminar un poco más adelante, pero cuando me doy la vuelta, cuando ya no había nadie, porque nadie se acercó. Y cuando veo no había nadie, entonces me hablaron, y fue justamente el lugar donde después se manifiesta el palo de escoba. Entonces yo creo, para mí, que fue el mismo ente que se manifestó. O sea, es lo que yo pienso más o menos a grandes rasgos en realidad. Ahora, ¿cuál es una de las finalidades que tienen Ciencias Paranormales? Es que todos esos videos, toda esa evidencia que tiene usted, no va a faltar la persona que diga, no, es que es un video trucado, o que es mentira, cualquier cosa. Aquí voy yo entonces, ¿cuál es la finalidad que tengo? Reunir la cantidad de datos suficiente para poder aplicarle matemáticas a este estudio y convertirlo en ciencia. Por eso son ciencias paranormales, es decir, ahora ya no se va a poder negar, porque va a estar... Claro, va a ser irrefutable. Va a ser medible, de hecho nosotros lo medimos, nosotros hacemos las mediciones, solo que no son tomadas en cuenta, porque no hay matemáticas aplicadas de por medio en este estudio. Pero la física cuántica habla de repente puras locuras y todos la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene matemáticas. La idea es con esto mismo. Ahora, acá Juanote de los canales dice, así es, John, fue una voz de un hombre joven y realmente yo la escuché, yo te lo juro que la escuché. Bueno, en fin, cosas que nos pasan, pues, amigo mío. Hermano, por favor, para la gente que está presente, para la gente que ve el video, lárgate tus redes sociales, hermano, y por qué tienen que suscribirse a tu canal de Ciencias Paranormales. Ya, en Instagram soy Ciencias-Paranormales y en YouTube soy Ciencias Paranormales. ¿Por qué suscribirse? Porque a medida que vaya avanzando todo este estudio, van a poder ellos mismos, estos mismos eventos paranormales, que ahora para nosotros son paranormales, pero una vez que se pueda aplicar matemáticas, una vez que podamos encontrar esos factores y podamos controlarlos, esos factores que se necesitan, vamos a poder entrar en contacto siempre con estas entidades.
De hecho, una de las cosas que quiero hacer, sé que en Instagram hay un Instagramer que parece que han estado operando en su casa. Yo le he hablado un poco, parece que la situación está un poco controlada, pero yo lo que quiero es proponerle ir a su casa y poder trabajar con la entidad que está allá, que le abre la llave de la ducha, le apagan y le prenden las luces, le botan las cosas. ¿Qué es lo que quiero yo? Cuando hay una entidad así de fuerte, ir y tratar de encerrarla en algún muñeco. Ver si es que se puede hacer eso, que son cosas que hacen las brujas. De hecho, las brujas, hay relatos donde ellas hacen eso y que tienen como una especie de... Le voy a contar mejor la historia. Esta es una historia que le llegó, un relato que le llegó a César Parra. Ya yo soy seguidor de César Parra. Es uno de mis referentes, a pesar de que no tenga que concordar en todo con él. ¿Ya? El tema de las máquinas para mí es importantísimo. Por ejemplo, entonces le llegó un relato a Pueblo Fantasma de una señora que vivía con su tía y con el esposo de su tía. Y para la noche de San Juan, el esposo a ella la deja encerrada en la pieza, a esta joven. Pero antes de eso, ellos habían ordenado toda la casa y habían puesto 8 platos, con sus 8 servicios, con todo como si fueran ahí muchos invitados. Ya, una cena normal. Claro, pero la dejan a ella encerrada en su pieza y se van de la casa. Y la tipa queda así como preocupada, ¿qué es lo que pasa? Entonces de repente ella empieza, cuando llegan las 12 de la noche más o menos, empieza a escuchar muchas voces, una conversación, risas, escucha de todo y empieza a mirar para adentro y no hay nada. Después ella al final se termina aburriendo y a golpe abre la puerta. Bueno, no hay nadie, está completamente sola. Y de repente ve caminar por el pasillo una muñeca que es la más antigua que tenía su tía. Ah, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo de esa historia. Muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que las brujas, la tía era una bruja. Lo que hacen las brujas justamente es trabajar con estas energías, manipularlas. Y no es raro que de repente pueda concentrarla en alguna... Es que es como Anabel, es como la historia de Anabel o las cosas embrujadas. Sí, pues. Entonces yo digo, ¿por qué no acudir a alguna de estas casas donde penan con fuerza y llevar una muñeca y ojalá buscar la forma de cargarla, si es que se puede hacer? Entonces, Ciencias Paranormales trata de ir, de trabajar con todas estas cosas, de buscar la forma de hacer estas cosas y de estudiar estos fenómenos. Porque, por ejemplo, nosotros siempre decimos, vi un fantasma, o estamos hablando con los muertos cuando trabajamos con la tabla Ouija, pero ¿son realmente muertos con los que estamos comunicándonos? Porque son re buenos para mentir. O sea, Allan Kardec, que es uno de los que hace un estudio importante sobre el espiritismo, él habla sobre que hay 7 planos astrales y que nosotros trabajamos con la tabla Ouija con los planos del bajo astral. ¿Qué tipo de espíritus involucra eso? Primero, gente con vicios, gente con muchos vicios. Después tenemos asesinos. Podría decirse que son como los de Dante Alighieri, como los pisos del infierno, ¿no? Parecido, porque aquí es por el nivel de pecado de la persona, por el nivel de intensidad, de oscuridad que tenga la persona, porque más abajo tenemos a los brujos y más abajo tenemos a los demonios, según estos planos astrales de los que habla Allan Kardec. Obviamente tenemos los otros planos del astral que son más altos, donde se debería llegar hasta Los Ángeles, ¿ya? Pero cuando una persona, por ejemplo, trabaja con la tabla Ouija, normalmente va a responderle entidades, o en psicofonías también le van a responder entidades que tengan alguna relación con sus vicios. Si la persona, por ejemplo, es buena para fumar y se ha logrado una conexión fuerte, no sería raro encontrar olor a humo, por ejemplo. ¿Ya? Si la persona tiene el vicio de la gula, por ejemplo, no sería raro que le dé hambre o que se encuentre olor a comida de repente. Claro. De hecho, mire, hay varios fenómenos. Cuando empecé a estudiar esto, yo siempre dejaba muchas cosas de lado. Uno cuando empieza a estudiar esto, empieza a poner más atención a las cosas y... Por ejemplo, mire, le voy a contar 2 cosas. Ayer estaba en el patio y de repente sentí olor a incienso. Yo no tengo incienso en la casa, me tengo que comprar, eso sí. Pero sentí olor a incienso que venía de la nada. Así que prendí las máquinas y tuve respuestas. Ahí había algo, había una entidad que estaba dando vuelta en ese momento. En otro momento yo fui a comprar al supermercado, se lo juro, es lo mismo que le pasó a usted cuando esa voz le grita buena. Sí. Yo voy por la casa, voy frente a una casa cualquiera y veo una persona que está como doblando un pasillo en el patio. El problema es que ese pasillo era una pared. Y ahí yo quedé así como parado. Me devolví y yo decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué está pasando? No sé, y uno dice, ¿pero qué pasa aquí? Entonces son fenómenos que es cosa de poner atención solamente. Cambios de olores, cambios de temperatura. Cuando
tema de las velas para la noche de San Juan con Jimmy. Jimmy me invitó justamente a hacer un live donde usted puede ver la reacción de las velas cuando yo hago el rito del espejo. Sí, sí. De hecho, ya vamos a hablar de ese temita, hermano. Por mientras saludemos a nuestro amigo Aguilar Sosa, dice yo, pone al grupo, no sé a lo que te estás refiriendo, amigo. Ahí coméntame bien porque no sé a lo que te estás refiriendo. Le damos también la bienvenida a Mary Ligaray de Litueche, ella es de la región de Rancagua. También tenemos a nuestro hermano mexicano, Capitán Exploraciones. ¿Qué tal, hermano? Un gran saludo hasta allá, hasta México, brother. El tema de hoy, también la Chelot lo dijo, es de ciencias paranormales y lo vamos a hacer con una ouija en directo, hermano, que son interesantísimos estos temas para todos. Más Miriam Alvarado también. Hola, loquillo, ahí me está saludando desde Santiago, Chile. ¿Qué tal, Miriam? Un abrazo, un gusto. Región San Fernando desde Chile. Cáchate, región de San Fernando de Chile. Qué buena que estén apoyando harto chileno acá en el directo, hermano. Cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez? Porque todo tiene un principio, ¿cierto? ¿Cuándo fue la primera vez que tú empezaste a sentir que tenías dones o que tenías una sensibilidad extra, por así decirlo, por sobre los demás, hermano? Mira, el tema es que yo no tengo... Lo fui desarrollando, mire, yo siempre quise creer en esto, pero al mismo tiempo no tenía evidencia real y concreta de que fuera real, de que fuera ya, cosa claro. verdadera. A todos les pasa cuando uno siempre duda al principio de lo que vive, porque aparte de que son a veces como irreales, porque me han pasado varias cosas que son irreales, pero que después uno analizándola bien, o sea, igual pasaron. Sí, entonces sucede que yo empecé a hacer sesiones Ouija en tablas Ouija escritas en un papel. Yo las dibujaba en un papel y empezaba a hacer eso. Igual. Pero yo no sentía nada, era como ya, pero voy a seguir. Así que cuando ya tenía computador, empecé a grabar las sesiones. Dale, esas son las que tienes en tu canal, que las estuve viendo ahí más o menos, ¿tú observando? Esas son las del canal, son nuevas, son de este año, pero yo el año antepasado hacía otras sesiones que las tengo en otras cuentas que son así como muy charchas, así como muy muy polarina, muy sí. es que no sé cómo decir, como muy simple. Sí, entonces yo no sabía tampoco si me resultaba o no, pero empezó a ocurrir que cuando me compré la cámara y empecé a grabar, en algunas sesiones se colaban voces. Dale. Y ahí te empezó a interesar el tema de la psicofonía. Es que sucede que yo tenía la hipótesis de que, no sé, a ver, estas entidades no necesariamente se van a comunicar con la tabla Ouija. Claro. Ellos van a decidir. Entonces, ¿qué pasaba si yo estaba haciendo una grabación y se colaba una voz? Que fue lo que me pasó más de una vez y de hecho lo está en el canal. Tengo esas grabaciones y abajo dice en la descripción, se cuela una voz y de tal cosa en tal minuto, por ejemplo. Claro, o sea, está explicando, tiene la explicativa correspondiente. De a poco fui haciendo eso, después empecé a ir al cementerio general, en el patio de los disidentes también tengo el video donde muestro que se vuelan dos voces nuevamente. Después empecé a aplicar las máquinas, entonces después mientras hacía la sesión yo tenía las máquinas prendidas y podía haber respuesta o no. Normalmente el K2 es el más sensible, el que genera las primeras respuestas. El Ghost Meter casi no, es raro, tiene que ser algo muy fuerte para que el Ghost Meter actúe. Después empecé a aplicar la aplicación al mismo tiempo, entonces tenía Ouija, las máquinas, la aplicación para psicofonías. O sea, estaba completamente armado hasta los dientes para cualquier tipo de manifestación. Para lo que fuera. Y anoche, en la última publicación que tengo en Instagram, puse el tele con interferencia al mismo tiempo. Dale. Entonces, oye, sí, súper interesante ese tema. Después vamos a hablar de eso, dale, sí. Entonces estoy incursionando en diferentes tipos de aplicaciones de esto, haciendo distintas pruebas, ¿ya? Pero incluso más, porque yendo al cementerio me di cuenta que estas entidades no es que estén siempre en un mismo lugar, sino que se mueven y están hablando, ¿sí? Y además es como que tuvieron un capricho, porque por ejemplo yo para que el Ghost Meter se encienda, el K2 tiene que haber llegado como a la luz amarilla, naranja, pero me ha pasado que yo tengo el K2 en la luz amarilla naranja y el Ghost Meter no funciona. O sea, ellos deciden cuál máquina día se van a manifestar. Sí, parece ser también que tiene que ver con la energía que ellos gastan en comunicarse, pero no solamente vamos a encontrar estas entidades, que yo no estoy seguro de que sean muertos, ojo con eso, no sé todavía lo que son. Claro. Eso es lo que la ciencia paranormal es lo que va a buscar, es lo que va a tratar de
de dar la respuesta definitiva. Eso es la idea. Pero además entonces busqué otros lugares que están cargados. ¿Y qué lugares están cargados en la calle, que están muy cargados y que son como cementerios? ¿Cuáles? Que es muy común en Chile. ¿Sabes qué? Yo tengo la teoría de que esos no son entes, sino que son la energía acumulada de los deudores, hermano. Que todo eso se canaliza y se transforma en una energía que va persiguiendo a la gente que siente pena y tiene una conectividad emocional. Porque de repente yo pienso que las entidades se conectan cuando ven que hay una equivalencia emocional con otra persona. Entonces ahí pueden comunicarse, como lo que me pasó a mí. Mire, lo que usted dijo es muy interesante. De hecho, me llevó a otra parte de mi estudio. Pero si uno va en la calle, hay otros lugares que no son cementerios, que están cargados y que lo encontramos en todas partes nosotros. Y son las animitas. ¡Ah! Y ahí fue donde yo grabé un demonio, hermano. Las animitas son importantísimas. Según entiendo, no sé si alguien me puede corregir, solamente se encuentran en Chile. Puede que haya algo parecido en otro país, pero son de forma masiva y cultural, así como las tenemos chilenas. Entonces, creo que en España también hay, pero le hacen como casita. No estoy seguro, ya. Pero creo que en España también hay. Ya, ahí voy a investigar bien esa parte entonces. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí entramos al otro tema de la clasificación de estas entidades. Ya César Parra habla de lo que son las larvas astrales. Sí, correcto. Entonces, teóricamente, ¿qué digo yo? Estas están cargadas y los cementerios también están cargados con muchas larvas astrales. Y las larvas astrales también evolucionan. Y en medio de su evolución pasan a ser gente sombra, shadow people, y finalmente la larva astral más poderosa de todas, que es el Hatman, el hombre de sombrero que cuando en un lugar ya pena mucho, ahí aparece esta larva astral. Oye, viejo, yo también tengo unas teorías re locas con esos temas, hermano. De repente yo pienso que el mismo inconsciente, cuando tú vas a abrir el tercer ojo, porque generalmente cuando se te sube el muerto, cuando tiene este tipo de catalepsia, generalmente lo que yo pienso es que tú estás abriendo el tercer ojo, porque yo una vez pude abrir los ojos y vi todo blanco, vi seres para allá, para acá, me asusté como loco, weón, me caí en los pantalones. Y le pregunté a una persona, me dijo que claro, que había llegado al otro plano astral, pero generalmente siempre hay algún ente que te va a echar porque tú estás evolucionando, entonces no le conviene al inconsciente evolucionar porque tiene el control tuyo. Pero si tú lo controlas a él, va a ser una lucha de poder muy grande. No sé si me entiendo un poco la idea. En ese caso usted me está hablando de otro factor que voy a tener que estudiar, que es preguntarle la autoevolución. ¿Cómo? Es la autoevolución humana. Y por eso que el inconsciente, por eso que en los sueños, cuando va a haber una epifanía, te sacan de los sueños. Aparece el hombre negro y te sacan de los sueños. Esto mismo inconsciente que no te deja evolucionar, ¿me entiendes? Ahí entonces en esta investigación voy a tener que incluir esa parte y preguntarle de alguna forma, encontrar a estas personas que han visto al Hatman o que pegan mucho en su casa y de repente ven este hombre de sombrero, a veces vestido de guaso, a veces con manta. Claro, o sea, claro, eso va a depender de cómo el inconsciente va a disfrazar este ente, porque siempre lo disfrazan de las cosas que más uno le tiene miedo. Puede ser un niño, que generalmente la gente que ve al niño es porque le tiene mucho miedo a los fantasmas niños, o duendes que también le tienen miedo a los seres elementales, y así el mismo inconsciente te va haciendo dudar de tu propia evolución, a la vez metiéndote el miedo para frenarte ese lado consciente. Es que usted habló de cosas muy importantes ahí, pero aquí voy con la investigación que hay que hacer a estas personas, es saber si ellas han tenido estas epifanías, si es que todos han tenido epifanías o solamente algunos, para ver si tiene alguna relación con que vean al Hatman o no. Ahí hay que hacer la investigación. Uno claro, nunca debe... Ahí hay que hacer la matemática correcta, hermano. Sí, hay que investigar y preguntar a la persona que vio al Hatman, ¿usted ha tenido sueños especiales? ¿Le ha pasado algo? ¿Ha tenido otro tipo de sensaciones? Hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Ahora, mira, Ajolote, perdón, disculpa, Ajolote de los Canales nos pregunta acá, ¿qué son las salinitas? No, mi amor, son las animitas. Las animitas son cuando hay una muerte violenta de alguna persona, atropello o ahogamiento o cualquier muerte que haya sido cerca de algún lugar, se le hace un tipo ruquita, una ruca de cemento, se le colocan velitas, ¿cierto? Y esas son las animitas, y que están en algunas calles de Chile y también en algunas plazas. Bueno, depende de dónde haya sido la muerte de esta persona y se le coloca el nombre. Esas son las animitas, Chola. Acá dice Águila Solitaria, es verdad, tiene razón de todo lo que estábamos conversando, ¿ya? Miriam Alvarado dice, sí, eso es verdad. Me pasó. Ahí ya tenemos un dato. Claro, acá dice que vaya al cementerio general. Hay mucho paranormal. Bueno, el maestro acá se maneja en el cementerio general de una manera increíble porque hace investigación también con Jimmy,
Chile Paranormal 2.0, que véanlo también porque tienen muy buenos trabajos. Mira, Ajolote de los Canales dice, ok, en México son altares, ¿viste? Son como unas casas más grandes. Sí. Esos son distintos. Aquí en Chile son chiquititas. O sea, imagínate claro, como llenos de larvas astrales las animitas acá en Chile, porque son lugares donde se concentra sufrimiento, se concentra recuerdo, es donde la persona murió. Muy más cargado que eso. La gente cuando va a ver eso se acuerda no tanto de lo bien que estuvo con la persona, sino que se acuerda que ahí perdió a su ser querido. Y es un lugar muy bueno para las larvas astrales, que se van a ir con esas personas a las que van a ver débiles para absorber su energía. Claro. Mira, yo te voy a poner un caso para la gente que no conozca un poco. En Chile ocurrió un caso súper feo, sumamente chocante, que había una niña con su mamá en un paradero en Las Condes, justamente donde está el puente Kennedy, me parece, bajando. ¿Y qué es lo que le pasó, hermano? Que justo estaban sentadas estas personas y un camión, un bus, ¡pum!, la arrolló, hermano, las mató ahí mismo, en el mismo paradero. Y dejaron esta animita. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente que viajaba de las micros, ¿cierto? Mirando de reojo, generalmente pasa esto de reojo, veían a las niñas sentadas ahí. Y mucha gente cuando llegaba a su casa, que estaba en ese paradero, se sentía muy mal. Obviamente por la carga emocional que dejaron esas muertes, supongo. No, y a veces cuando está el típico relato, que se escucha más de una vez de la animita que está con rejas, pero que la gente a veces ve una niña jugando adentro de esa animita, encerrada en ese lugar. Esas son cosas emocionalmente fuertes, que está muy cargado, hay mucha carga ahí. Un saludo a nuestra amiga Jimena Díaz, que se va conectando también con nosotros. Historias originales de Elsa V. ¿Cómo estamos, Elsa? Juan Soria también, que nos está ahí saludando. Juan Soria, gracias, hermano. Mira, una amiga acá muy querida, Mujer Feliz. ¿Cómo estamos, Mujer Feliz de México, cierto? Sí, me dio pena, sí, fue súper fuerte esa noticia, hermano. En lo que, gracias, Juan, muchas gracias, Juan. Historias originales, muchas gracias, nos está ahí acompañando. Acá dice, familias lo hacen para recordar a los seres queridos, pero tengo la idea de que eso ancla a las almas, que no entienden por qué su cuerpo padeció, ¿verdad? Sí, también, también puede ser que también la misma gente haciendo esta misma cultura, por así, palacito de sufrimiento, también ancla el alma. Puede ser. Efectivamente, no las dejan descansar. Y además, ¿qué pasa? Depende mucho también de cómo haya sido la muerte. Si una muerte instantánea como la que usted nos contó, ¿qué es lo que pasa? Esas personas van a estar dando vuelta pensando que están vivas. Claro, porque aparte que no fue una muerte natural y su cuerpo se desprendió demasiado rápido de su alma, entonces es una desconexión tan rápida que no alcanza a conectarse para poder despedirse de su alma, o sea, de su cuerpo, y eso en la cultura, como hablábamos la otra vez con César Parra, es fundamental, con Cofradía, que es fundamental que el alma se despida del cuerpo, porque tiene que haber también pasos por paso, y eso es lo que pasa con la alma errante generalmente, no solamente en ese paradero, sino que también alrededor, que andan buscando los cuerpos que puedan conectar con su equivalencia emocional, hermano. Eso es lo que también voy. No sé cómo ¿se está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, pero aquí es donde también se desprende que nosotros no solamente vamos a estar trabajando con personas muertas, con muertos, con almas, sino que también con entidades que todavía no tengo la seguridad de qué son. Ahí está el tema de la investigación. Por ejemplo, si yo hago una sesión o si hago una psicofonía o lo que sea, me va a responder algo, pero estoy casi 100% seguro de que ese algo que va a responder no va a estar respondiendo con la verdad necesariamente. Y pasa obviamente que no. También se hacen pasar por algunas entidades que obviamente van a hacer de que la persona que se está comunicando caiga en algún tipo de juego emocional para poderla encontrar más débil, para poder usurpar un poco de energía, ¿cierto? Y ahí poder atacar un poco más de raíz al cuerpo, pero al corazón, por así decirlo. Y ahora, aquí está la parte interesante de la investigación, porque yo cuando no tenía evidencia y estaba haciendo mis primeras grabaciones de las sesiones Ouija, yo seguía sin tener esa sensibilidad, pero ya estaba empezando a colarse algunas voces. Un día me aburrí, porque es difícil igual poder tener resultados, es horriblemente difícil. No siempre, a veces, como decía un amigo que era de proyecto paranormal, a veces uno puede estar todo el día o toda la noche haciendo pruebas y no te va a tener ningún resultado. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a mentir yo. Empecé yo a actuar
la sesión Ouija y empecé a inventar personajes. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Que ahí se empezaron a manifestar. Y se empezaron a activar máquinas. Ándale. Y de hecho hay una de las últimas grabaciones, la que tengo, en que el K2 se encendió 2 veces así, pero fuerte. Ahí yo estaba con un amigo haciendo la sesión, ¿ya? Ahí eso fue todo real, ahí no fue inventado. Pero de a poco, el hecho de haber de alguna manera inventado personajes fue atrayendo entidades que empezaron a responderme a través de las máquinas, de las velas, y todavía no han dejado de colarse con voces, pero he empezado a tener resultados en base a eso, que es parte de una investigación, si son pruebas que hay que hacer. Claro, por supuesto. Lo mismo cuando diga. Ahora, mira, porque hablando más o menos de lo que estábamos conversando de la entidad y todo este tema, yo tengo una seria duda, hermano, porque el otro día conversando con una médium argentina, ¿cierto? Ella me hizo ver un caso súper excepcional que a mí me dio vuelta en la cabeza. ¿Qué pasa con la gente que está en coma, hermano? ¿También puede manifestarse dentro de un plano dimensional o no? Buena pregunta. Claro, podríamos pensar que está desdoblada, por ejemplo. No sabemos. O sea, sería interesante entonces una persona que está en coma, alrededor de ella, encender las máquinas o hacer pruebas. A ver qué pasa. Hay que claro, porque imagínate, ella me contaba de que ella cuando hacía contacto, ¿cierto? Cuando ella hacía contacto con estas personas que estaban en coma, ellas generalmente no querían irse. O sea, no querían volver porque donde estaban, ¿cierto? Estaban bien, se sentían bien y no querían volver a lo que podríamos decir también fue un infierno terrenal, todo este asunto. Pero también, como te digo, porque son almas que están en el limbo, o sea, dentro de todo no están ni aquí ni no están ni allá. O sea, estamos hablando de un desdoblamiento total pleno, para mí, o sea. Obviamente, como también hay que decirle a la gente, esto no es una ciencia exacta, cada realidad de cada uno, obviamente, es una realidad completamente respetable y que ninguno tiene la verdad en sus manos. Claro, ahora hay relatos que concuerdan. Por ejemplo, lo que usted cuenta de que están en un limbo, tiene relación, por ejemplo, ayer hice una sesión de tabla Ouija, así que fue antes de ayer, no me acuerdo, y la entidad que decía que estaba muerta, decía que no sabía dónde estaba. Y eso concuerda con otros relatos en que estas entidades no saben dónde están en medio de una oscuridad y no saben lo que pasa. Pero es más, y mire, y aquí está el tema que se habla siempre de respeto. Cuando uno va al cementerio siempre uno ve que la gente dice esto es con respeto, esto es con respeto, esto es con respeto. ¿Por qué? Porque está el tema del morbo que se da mucho en este tipo de investigaciones, que nosotros obviamente evitamos porque trabajamos de forma profesional. ¿Qué es lo que pasa? Y de repente yo decía, porque a veces escucho a la gente decir, déjenlos descansar tranquilos. Entonces ahí tenemos 2 preguntas. Dejarlos descansar, o sea, hay una certeza primero de que realmente sean muertos, y lo segundo, si no quisieran comunicarse, o si no, o si quisieran que los dejen tranquilos, ¿por qué entonces siempre se comunican y siempre responden? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ellos se quieren comunicar. Si uno va al cementerio católico, al cementerio general, ve tumbas abandonadas, esa gente está en el olvido. Y va a aparecer una frase cliché, lo que voy a decir, va a aparecer hasta un meme, pero no hay peor muerte que el olvido. Generalmente en los cementerios que están abandonados o que no los cuidan, ahí es donde más pasan cosas, por lo mismo, porque ya olvidan a sus seres queridos y ahí la alma obviamente yo creo que se desesperan o llegan a un momento en que no se sienten queridas. Y ahí es donde empiezan a manifestarse con fuerza poltergeist y todo el asunto para que los vayan a ver, les cuiden las casitas, bueno, en fin, todo ese asunto, ¿no? Hacer cosas para llamar la atención, por ejemplo, ¿qué le pasaría a uno mismo? Saludos a Jimmy. Ahí está nuestro amigo Jimmy, dice, se viene la exploración con amigos Ciencias Paranormales este miércoles. Chiquillo, Jimmy de Chile Paranormal 2.0 se va con mi amigo acá a una exploración Urbex, ¿cierto? Al cementerio, así que chiquillos, apóyenlo porque se viene genial esa exploración. Chile 2.0 Paranormal, búsquenlo en Instagram, loco, es bueno el hombre. Y aquí a mi amigo, suscríbanse a su canal, chiquillos, Ciencias Paranormales, y vean cómo el hombre se maneja con la Ouija en vivo y en directo, hermano. De hecho, con Jimmy vamos a ir este miércoles, queremos estar como hasta las 8 más o menos para poder alcanzar el metro, que tengamos estación de metro en el cementerio católico. Vamos a estar haciendo investigación. Yo sé que porque siempre estoy revisando a diferentes youtubers, los trabajos de distintos youtubers, y según algunos relatos, en el cementerio católico aumenta mucho la actividad a medida que va pasando la hora, tipo 6, 7, 8 de la tarde la actividad ya es mayor, y lo he comprobado.
De hecho, la última vez que fui me quedé hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ni siquiera estaba completamente oscuro. Y hay sectores donde las máquinas estaban pipi, es porque ya empieza a aumentar. Y queremos hablar ahí sobre, o vamos a investigar todas estas historias que rodean a la anciana que se aparece en el cementerio católico. Que de hecho Jimmy tiene una foto de... Re buena, la que mandó Black Woman, Lady Black. Oye, re buena la foto, me encantó. Pero no es el único fantasma que aparece ahí. Hay una youtuber que se llama Nati V, Nati V corta, y ella tiene unos relatos donde hay una mujer joven, por ejemplo, que se le aparece a algunos trabajadores. Hay también voces en el sector de los niños, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a hacer la relación con el túnel Tinoco, ¿ya? El túnel Tinoco está cargado porque está relacionado con distintos tipos de accidentes. Ahí se suicidó un joven, pero también hacia 1953 aproximadamente, quizás me equivoqué un poco en la fecha, fue un grupo curso de cuarto medio a un paseo al Cajón del Maipo. Ellos están en un colegio católico, iban con el profesor y con el cura a cargo. Ocurrió un accidente natural, un derrame de barranco, y murieron todos. ¡Wow! Ellos están enterrados en el cementerio católico. Uno puede ver en el lugar, en su tumba, su nombre, su foto, y arriba está el profesor con el cura. Ese es uno de los lugares donde hay más relatos y donde hay más carga. Ahí se parece un cura, me parece, ¿no? También, no es raro. No es raro que pasen todas estas cosas, pero además estos niños uno va a ver que tienen distintas fechas, son todos del mismo año, pero distintas fechas. ¿Por qué? Porque las fechas que está registrada ahí es de cuando lo iban encontrando. Ah, dale. Pero, o sea, se van pasando por días, por así decirlo. Sí, uno los tiene en junio, otro los tiene en septiembre, pero todos del mismo año. Dale. Pero a ellos a lo mejor lo iban encontrando, los van amontonando o acumulando en el túnel Tinoco. Dale. Ahí ya tenemos otra carga. Imagínate, de repente vais caminando y te encontráis con un niño cruzando la calle. ¿Te imagináis? O sea, fuertísimo, hermano. Mira, oye, hermano, acá Águila Solitaria hace una pregunta. John, ¿qué pasa cuando voy a un cementerio y me aparece una mujer desfigurada? Dile tu ciencia paranormal, ¿qué piensas tú? Aquí voy a citar nuevamente, voy a aparecer César Parra dice que todas estas entidades, bueno, él lo dice también en base a otro estudioso, estas entidades lo que buscan es desquiciar a la persona. Lo que buscan estas entidades cuando se aparecen es desquiciar a la persona. Dale. Por eso a veces se van a presentar como una teatralidad. Por ejemplo, va a haber equipos de duendes peleando entre ellos, unos atacando a la persona, otros defendiéndola, por ejemplo, que hay relatos así. Ver el típico hombre con sombrero y con su banta, la carroza de caballos, la mujer desfigurada. De hecho, aquí vamos a hacer una relación con los yokai japoneses. Hay un yokai japonés que no tiene rostro. Los yokai son distintos tipos de espíritus. Son más de 100 espíritus, cada uno con su característica particular. Y hay un yokai en que es un grupo de personas sin rostro. Entonces ellos van a un local cualquiera y la persona cuando entra a estos locales, así cuentan la historia japonesa, ven primero a una de las personas que atiende que no tiene rostro. Después arranca y va a otro lugar y ve a otra persona que no tiene rostro. Y a donde va, ve puras personas sin rostro. Porque ellos se pusieron para desquiciar a la persona. Es como la película del Aro cuando aparecen todos desfigurados. Sí. Lo que buscan estas entidades, no sé por qué, y eso es interesante también investigar qué es lo que pasa. Es que buscan bajarte la guardia del inconsciente para poder meterse a tu alma, porque el inconsciente ya queda como queda desmenuzado, queda más bajo, y ahí ¡pum! Es donde aprovechan de meterse estas entidades. Ahí lo más fuerte a lo que se puede llegar al tema de la posesión, en ese caso. Exacto, a eso voy, hermano, a eso. Claro, ese sería como el punto más fuerte, pero ¿qué es lo que buscan este tipo de entidades? Por ejemplo, esta mujer con rostro deforme, desfigurado, desquiciar, y a veces se van a encontrar con actos teatrales, con la teatralidad. Va a haber de repente, no sé, dibujos en el techo de la pieza que se van a estar moviendo y va a aparecer una verdadera batalla. Sí, esos demonios chiquititos, o las sombras pequeñas, esas que las veis de reojo, que pasan y te dejan loco. Es el desquiciar a la persona, que la persona se vuelva loco. De repente Oye, un abrazo, un gran saludo a nuestro amigo Rodrigo Luna, que dice muy buenas noches de Catcher, llegué tarde, que quiere saber qué es lo que estamos hablando, porque llegó un poquito tarde. Bueno, él es de Ciencias Paranormales
y estamos hablando acerca de lo que son rituales, ¿cierto? En estos momentos estamos hablando de las entidades y de cómo se manifiestan, cuáles son más o menos las categorías y bueno, algunos casos de los que son de lugares fundamentales acá en la parapsicología chilena. Eso es lo que estamos conversando. Y de ahí pasamos directamente a lo que es el tema brujería en el cementerio católico. Dale, pasemos a ese tema también de brujería, hermano. Dejemos un poco los entes descansar y pasemos al tema brujería. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Yo en mi trabajo lo baso mucho, realizo muchas cosas en el cementerio general y en el católico, ¿ya? Los lugares que más visito son esos. Tengo mi tour, que siempre voy primero, mi recorrido, voy primero al general y termino en el católico, porque yo siempre digo, el cementerio general es como una buena cerveza, una cerveza rubia, y el cementerio católico es como el destilado más fuerte, porque está mucho más... Uno el suave, el rico, y el otro el poderoso que te llega hasta la conciencia. No, el católico es brígido, fuerte. Entonces, ¿qué cosas me he encontrado yo? Antes de empezar con este estudio, yo iba de vez en cuando al cementerio general y cerca del patio 29, frente al pabellón México, de repente así de la nada, yo empecé a dar vueltas entre las tumbas que habían. Era un patio bien abandonado, que está bien enmalezado. Entonces yo me empecé a dar vueltas y una vez encontré un muñeco. ¿Ya? Un muñeco tenía la foto, tenía la forma humana, tenía los alfileres, estaba amarrado. Vudú. Lo tengo acá, es decir, lo que hice fue traérmelo. Oye, te lo llevaste, weón. Espera. Ya, dale, qué buena historia. Tiempo después, yo dije, este es un buen lugar, a ver si encuentro otro. Y efectivamente, y lo vi también con forma humana, con los alfileres, la foto. Ahora ya han pasado los años, están desgastadas las dos fotos y los tengo acá en mi pieza. Ahora cuando si alguien me pregunta si es que uno queda cargado con eso o si es que a uno le empiezan a pasar cosas malas, sobre cosas malas no me pasaron ni una porque esa vez en la universidad tuve las mejores notas, puros 7. Oye, hermano, ¿y te lo podríais mostrar los muñequitos, weón, porfa? Aquí a la cámara. Dale, oye, weón, qué increíble, loco. Un urbex, hermano, al cementerio y se trajo los muñecos vudú. Qué bueno, hermano, weón. No, la cagaste. Gracias por este momento. Águila Solitaria dice Chile Paranormal cuando transmite el día miércoles, hermano. Día miércoles está con el mismo amigo de Ciencias Paranormales, transmitiendo en directo desde el Cementerio Católico. Clau followers, gracias por estar acá. Amiga Clau, gracias por el aguante, siempre en la buena onda. Gracias. Oye, sí, ajolote. Qué valor de llevarse eso, hermano. No, hay que ponerle, mira. Este es uno. Las amarras, los alfileres. Ya, lo dejaste así como estaba. Sí, están pegados como con algo, sí. Tiene como una especie de masa. Y esta es como hojas de choclo. Dale, sí, más o menos tiene como... No, esos son los alfileres, ahí hay un alfiler. Me cago, hermano, pero qué potente, loco. Y este es el otro, que siempre bota tierra de cementerio, eso está claro. Dale, weón, dale. Este es el otro, y ahí tiene la foto pegada con un alfiler. Papá, pero qué potente, weón. Tiene el otro alfiler, ya están viejitos y ya han año estos muñecos. Esas fueron los primeros que hiciste tú. Sí, eso fue. Acá Águila Solitaria dice, así somos los chilenos, valientes. No sé, yo veo esa, yo no me lo traigo, hermano. Yo te soy sincero, yo no me lo traigo, de verdad. El hombre aquí tuvo unos huevos del porte de Codipra, nada al lado de los huevos de este hombre, hermano. Oye, hermano, acá Miriam Alvarado se caga la risa, hermano. Águila Solitaria dice un loquillo. Sí, viejo, no, te pasaste, hermano. Qué grande eres, maestro, qué grande. Oye, viejo, pasemos de la brujería a lo que nos convoca aquí en la tabla de Ouija, ¿te parece? Tabla de Ouija, ¿cómo la conociste y qué te pasó la primera vez que lo hiciste, hermano? Nada, de hecho la primera vez que la hice no me pasó nada, pues. Esa fue cuando la hiciste, cuando la dibujaste, ¿no? Sí, pero ahí la hacía dibujándola. Oye, yo te debo contar, viejo, que yo cuando era pendejo, cuando era re pendejo, cuando me pasaban cosas paranormales, yo había escuchado la tabla Ouija, pero obviamente yo tenía, no sé, 12, 15 años. Y claro, lo primero que hice fue dibujar la tabla Ouija porque en esos tiempos nadie sabía cómo era una tabla Ouija de verdad. Porque estoy hablando de hace 20 años atrás. Yo la dibujé en el cuaderno. Claro, yo la dibujé en el cuaderno y yo con mi hermano, la persona con la que yo más tenía contacto, ¿cierto? Lo hacíamos, loco, y de repente nos decía cosas re potentes. Y claro, y pasaban cosas después. Bueno, también pasaban cosas paranormales en la casa, pero como te digo, el re loco hacerlo. A ti,
¿Qué es lo que más te ha pasado así? ¿Qué te ha pasado paranormal con la tabla de Ouija, hermano? A ver, tengo grabaciones, tengo videos de hecho, donde nos apagan la luz. Estamos haciendo la sesión y nos apagan la luz. Se han encendido las máquinas y también una vez ya habíamos terminado la sesión y alguien me abre la puerta de la pieza. Mire, yo cuando empecé a estudiar esto recién empecé a preocuparme de eso. Yo en condiciones normales ni siquiera me habría preocupado, pero dije, a ver, ¿y quién abrió la puerta? Y salgo y no hay nadie. Y avanzo más en la casa y empiezo a preguntar quién abrió la puerta. Nadie, nosotros hemos estado aquí nomás. Entonces eso ha sido como lo único, ¿no? El tema de las máquinas, que es relativo, porque como usted sabe, pues podemos tener respuestas tal como podemos no tenerlas. Claro, claro. Tengo visiones enteras de que son, ay, no pasa nada. Y otras donde, las máquinas. Sí, oye, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son, más o menos, cómo podrías tú clasificar los rituales? Desde el más poderoso hasta el más débil, más o menos, porque yo te vi haciendo un ritual re bueno en la noche de San Juan. El poder, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando era chico me interesé por leer libros de magia negra, especialmente el libro de San Cipriano. San Cipriano. Sí, este es un libro de magia negra. También había un libro que no he podido volver a tener, que me lo prestaron una vez cuando estaba en el colegio, iba como en octavo básico o en sexto, no me acuerdo bien, y me lo prestan, lo tuve un día, me lo leí entero, que se llama Grimorios de Evocación Diabólica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cuentan en estos libros? Que uno, el mago, puede tener todos los implementos, todos los elementos para hacer la magia, pero si no tiene fe, si no está convencido totalmente en lo que está haciendo, no funciona. Nada, y no va a pasar nada. Y otro ingrediente, otra cosa, característica personal. O sea, puede decirse que uno tiene que estar predispuesto a que la energía se manifieste en tu alrededor. Sí, tener fe, nada de dudas. Y lo otro es que a las cosas que uno va a ver, porque los libros describen todo tipo de cosas, el mago tiene que desdeñar el miedo. El mago tiene que ser desafiante frente al miedo. No tiene que ser... Claro, porque imagínate, estáis haciendo, no sé, una magia, hermano, te aparece una sombra y te largáis a correr, no sería como loco. Claro, y también otra cosa más, que hay muchos ritos que incluyen matar animales. Ahí obviamente no me gusta para nada eso. Para, por ejemplo, tener la daga del mago, ungir un día miércoles, por ejemplo, por la noche, a las 11:30, por ejemplo, a la hora de tal demonio, en sangre de una daga que tenga ciertas características, que tenga la empuñadura blanca, que tenga largo. Los instrumentos del mago, la varita mágica, por ejemplo, la espada, la daga, todo eso ha sido ungida en sangre de animales a cierta hora y en ciertas condiciones. Y eso aparece en el libro, en los libros que te enseñan a hacer la magia. En estos libros explican esas cosas, porque ellos explican... Oye, disculpa, ¿y estos libros se pueden adquirir en cualquier lado o tenéis que ir a un loco que sepa? Yo empecé porque no creo que sea un libro muy común, o sea, no creo que esté en el kiosco de la esquina, weón. Hola, dame magia negra, güey. Yo no sé, y 2 rituales de vudú, pues, no sé, ¿o no? Cuesta un poquito buscarlos, pero ni tantos. Igual uno puede ir a San Diego y le van a dar alguna versión del libro de San Cipriano. Pero de Grimorios de Evocación Diabólica yo sé que está solo en España. Dale. Ese ya no lo he vuelto a encontrar. Hay otros que uno los puede encontrar en Argentina de repente, pero en Chile no, está complicado. Ahí hay que empezar a picar, empezar a buscar, hay que meterse a harto tiempo ahí. Entonces hay distintos ingredientes que tienen los magos, los hechiceros, en los que se basan para fortalecer su parte emocional, matando animales. Aquí voy a hacer después una relación con los narcotraficantes. Y hay otro ingrediente que tiene que ver con tener fe en lo que están haciendo. Claro, la confianza es la clave de la magia, o sea, si no hay confianza no hay éxito en la acumulación de energía. Puede tener la gallina negra que ponga huevos azules en un círculo con el pentagrama, en una encrucijada a las 12 de la noche y no va a pasar nada. Es como tener el cuerpo pero sin el corazón. Sí, y no va a pasar nada, no pierda el tiempo si no tiene fe, eso es lo principal. Entonces los rituales, el poder de estos rituales depende de la fe de cada mago, de cada hechicero, de cada bruja. Entonces, aquí volvemos al cementerio, ahora ya pasamos al cementerio general, pero ahora nos vamos al más interesante de todos, que es el católico. ¿Por qué? Porque en el Instagram yo tengo muchas fotos de dibujos de signos hechos por brujas. ¡Wow!
Dale, buena. De hecho, hay varias, y tengo la historia, tengo las publicaciones también. Entonces comencé a hacer una investigación sobre qué tipo de dibujo uno encuentra en el cementerio católico. Y muchos de esos corresponden a runas vikingas. A runas vikingas, hermano. Runas vikingas, hay muchos que corresponden a runas vikingas, hay otros que corresponden a sigilos vikingos o a otros signos de origen vikingo. Por favor, espérate, antes de que sigamos, por favor, explícale a la gente lo que es un sigilo, porque yo el otro día lo escuché y quedé pato, no tenía idea de qué verga me hablaban que lo que... Por favor. Ya. En la magia hay distintos tipos de magia negra, magia blanca, magia verde, etcétera. Y hay una magia que se llama magia del caos. Magia del caos. Sí, y hay otro tipo de magia que se llama magia simpática. Y estas normalmente usan los sigilos. ¿Qué son los sigilos? Son dibujos que han sido realizados con cierta intencionalidad, que para el mago tiene una fuerza, un significado, y los brujos, los magos, las brujas cargan estos símbolos. Es como, podría decirse que es como tu logo de tu canal. Algo así. Si usted, por ejemplo, a ver, de hecho, a ver, espérate, es como lo que le pasó a Harry Potter, al que ponía un poco de energía en una de las cosas como las reliquias de la muerte. Algo así. Sí, mire, le voy a mostrar algunos sigilos del cementerio católico. Sí, estas cosas, usted va y va a encontrar en los nichos. Mire, los últimos sigilos que encontré en el cementerio católico. Por favor, miren, chicos, a ver. Ahí está. ¡Oh! Mire, no, un poquito más arriba. Tíralo más para el lado. No se alcanza. Ay. No, que está muy... Tiene mucha luz. Sí, no, ya... No, pero no importa, pero ya vimos el primero. Es como, claro, es como la firma del hechicero de la bruja. Pero muchos de esos son runas vikingas. ¿Por qué? Porque ¿a qué voy con eso? Yo después de seguir la investigación, cuando me di cuenta que tenían este significado con los signos vikingos, me compré runas vikingas y estoy aprendiendo a leer las runas vikingas, que son un oráculo. Y los oráculos lo que hacen es darle consejos a las personas. Dale. Entonces hay muchos signos así que son runas vikingas dibujados, pero además, entre todas estas investigaciones que yo hago, aquí uno aprende a conocer a la bruja. De repente me empezaban a conversar brujas, me empezaban a mandar mensajes por Instagram. Ya, dale. Entonces me decían, de repente no me gusta mucho que expongan lo que estamos haciendo, o por favor no toques esos trabajos porque alguien lo hizo con alguna idea. Con alguna intención, claro. Yo le dije, mire, abrí uno porque quería saber lo que había adentro. Ay, ¿qué te encontraste, viejo? De ahí va, bueno, primero terminemos con los signos porque el tema de los signos es riquísimo. Mire, por eso el tema de la brujería es muy amplio, es todo un estudio. Entonces, hay signos de runas vikingas y hay otros que son signos zodiacales. ¿Ya? Están mezclados y hay otros signos más que todavía no he podido descifrar que corresponden a otros tipos de magia. Puede ser, no sé, magia, le voy a dar un nombre X, magia azul, por decir algo, ¿ya? Son la magia roja. Claro, pero ¿qué pasó? Una de estas brujas me cuenta, porque yo hice una publicación y de hecho hice un video también completo sobre estos signos, porque una vez encontramos un lugar donde había muchos nichos, esos nichos estaban abandonados en el cementerio católico, y un día yo llego y tenía la suerte de que yo encontraba fresquita estas cosas, porque encontraba la vela casi recién prendida. ¡Ay! O sea, te faltó poco encontrarte a la bruja y bien. ¿Sí? Y eran trabajos muy complejos. Entonces yo llego acá y veo y hago la publicación y hago todo el estudio de los signos y me dicen, no, pues lo que pasa es que tú ahí siempre no vas a encontrar ningún hechizo, eso que tú ahí grabaste y lo que fotografiaste es un altar a la necromancia, que es la necromancia y la adivinación por los muertos. Con ayuda de... Entonces hay un sector... Hacen que te sigan los muertos. Ya, ahí vamos a pasar al tema, un tema que es muy recurrente en el cementerio general. Oh, weón, que me estáis poniendo los pelos a gallina, weón. O sea, te mandan el espíritu a la casa por delivery, cara rajada. A ver, aquí voy. Es que hay dos fenómenos que se dan. Uno, al que César Parra se refiere mucho, que es el aguachamiento de muertos. No sé si usted escuchaba cuando dice que las brujas van a aguachar muertos a veces al cementerio. No, hermano, nunca he escuchado eso. Dale, conversala, a ver. ¿En qué consiste el tema de aguachar muertos? La bruja va a una tumba y empieza a echarle fluidos de ella, orina, saliva, ¿Pichí? ¿Orina? Sí, cada cierto tiempo. Dale, guárdale. Oye, pero disculpa, ¿pero eligen el difunto o es al azar? No sabría decirle. Yo creo que lo eligen, ya no sabría decir. Entonces, ¿cuál es la idea? De que el muerto se acostumbre a ella. Es como que la sigue y está bajo las órdenes. Es como su sensei. Pero, ¿qué pasa? Que el muerto va a seguir manteniendo su personalidad
de cómo era en vida. Él la va a acompañar y la va a acompañar hasta la muerte. Va a ser su muerto guardián. Pero, efectivamente, pero él va a mantener su personalidad. O sea, si era en vida era una persona agresiva, va a ser agresivo. Si le molestaba que se hiciera tales cosas y la bruja lo hace, va a darle a conocer su molestia. O a lo mejor eligen los que fueron exconvictos, tuvieron algún tipo de violencia. No sé, ¿ya? Porque se habla mucho de que van a hacer esto al patio histórico y al cementerio de los disidentes, pero ¿viste? Ahí por ahí va. Ahí es muy difícil que encuentren convictos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos el tema del aguachamiento de muertos, que él va a acompañar a la bruja hasta su muerte. Y cuando pero ¿cómo? ¿Qué es lo que les pasa, loco? Que quieren tener un muerto de guardián. Bueno, pero en fin, ya, ¿cuál es la otra, hermano? Es que vamos a profundizar sobre todo esto porque es un tema muy rico. El muerto va a acompañar a la bruja hasta su muerte, y una vez que ella muere, va a acompañar a un familiar cercano. ¿Ella? ¿O el difunto? El difunto va a acompañar a un familiar de la bruja. O sea, queda como esclavo en realidad, po. Queda como el muerto de la familia. Me cago, dale. Buena, o sea, pero qué loco, hermano. Entonces, este niño va a estar viendo al muerto, va a hablar con él, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? A las brujas no les gusta mucho por eso. No todas lo hacen. Tiene que ser una razón muy especial para que aguachen un muerto. ¿Qué es lo que ellas hacen más? La necromancia, ¿ya? O el trabajar con muertos, pidiéndoles ayuda a ellos. En ambos casos, aquí me voy a poner teórico, en ambos casos va a ser cuando la bruja le agarra mal a alguien y empieza el muerto a penar en la casa de la persona. Que se escuchan cadenas, que se escuchan pasos, que me abren el agua de la ducha, me abren el agua. Claro, que se manifiestan con la idea de dejarte psicoseado para toda tu vida. Entonces, ¿y qué pasa si esto sale mal, loco? Es que es controlado, pues si ella le está pidiendo la ayuda a una entidad consciente. O sea, tendría que ser un muerto reciente, porque suponte que ya trascienda y, o sea, claro, no sabemos qué es lo que pasa también. O sea, es un tema que tenemos para debatir, weón. Y ella, pero aquí volvemos al estudio de ciencias paranormales, en que no sabemos si son realmente muertos con lo que están trabajando. ¿Qué pasa si ellas creen que están trabajando con muertos y realmente no son muertos? Entonces ahí seguimos al estudio. Nuevamente, ahora también me encontré con otra cosa. Cuando yo le conté que abrí un frasco, ahí empecé a estudiar ese tema también y me encontré con dos cosas importantes. Uno es el endulzamiento, que muchas brujas en este tipo de magia simpática hacen endulzamientos. Sí, he escuchado que les dan cosas dulces. Son frascos que contienen cosas agradables y buenos sentimientos, buenas emociones, y lo que hacen es potenciar y fortalecer cosas positivas, atraer buenas vibras, buena energía. Un lazo de amistad. Claro, y lo que había ahí en ese momento que yo abrí era eso. Pero también hay otra cosa que es más difícil de encontrar, que son las botellas de bruja. La botella de bruja es como una especie de chivo expiatorio que le llamo yo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una botella de bruja que me hicieron a mí, ¿cómo se hace la botella de bruja? Está hecha con pelo mío, con uñas, con sangre mía, con todo lo mío. O sea, va, pero dirigida a tu persona, ¿no? Pero es para protección. Yo escondo la botella de bruja en un lugar donde no se puede encontrar. Dale. Si alguien a mí me hace un mal de ojo o me echa un hechizo, eso va a ir dirigido a la botella, no a mí. Dale. Es una protección. Entonces, y hay muchas más cosas que me queda por descubrir también. Sí, las catacumbas. Tengo fotos también en Instagram y videos donde hemos encontrado espejos con velas negras, y eso mismo lo hemos encontrado en este altar de la necromancia. No, hay mucho que investigar aún. Esto está recién empezando. Comenzando, hermano. ¡Wow! Pero qué buena, hermano. Yo ahora, como te digo, yo tengo hartas teorías acerca de esto, y ahí yo te puedo ayudar en varias ideas por si necesitáis ahí. Alguna idea fresca también, yo te puedo dar mi opinión. De repente tenemos suerte. Oye, brother, ¿qué te parece si vamos a lo que la gente igual está esperando, que es el ritual de nuestro amigo de la Ouija? Pero primero, por favor, explícale a la gente cuál es el modo correcto de empezar y terminar una Ouija antes que nada, hermano. Claro, uno lo que hace es llamar a cualquier entidad que esté cerca, pero para cerrar la sesión, para cerrar cualquier portal, uno debe ir a la palabra adiós y dar vuelta al tablero. Ándale, eso no lo sabía, hermano. Ahí yo estoy cerrando el portal. Ándale. Ahí yo cerré el portal. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mire. ¿Empezó solo? Lo voy a poner. Empezó solo. Oye, pues mira, yo sabía de los mitos de que la Ouija
nunca se hace solo. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Porque yo veo que tú siempre haces solo. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Eso tiene más que nada que ver con la persona, depende de la persona. Por ejemplo, yo también entre las personas que sigo están los Mortem. Entonces, si usted ve, por ejemplo, los Mortem, ellos trabajan también, la Ouija la trabajan sola, hacen las sesiones estando solos. Dale. ¿Tú crees que es más poderosa? Porque aparte de que cuando tú estás con otra persona, tú no sabes la energía que puede tener. Entonces puede que haya un choque de energía y no funcione bien la sesión, ¿no? Mis mejores resultados los he tenido con gente. Más que yo tengo un resultado solo porque yo no me hago expectativas sobre lo que voy a encontrar. Como quiero hacer un estudio científico, yo no me hago expectativas. Claro, aparte que claro, viene siendo algo objetivo, viene siendo medible, palpable y que se pueda a la vez durante el tiempo se pueda ¿cómo se llama? Se pueda cuantificar. O sea, tiene que ser. Estoy reuniendo datos con ciertas características. Entonces, enciendo las dos máquinas, ya vio que una ya tuvo reacciones y empezó a... Sí, y es raro, porque ellas deciden, es como que ya, bueno, será. También voy a poner, yo uso la aplicación VIPS TN. Fui a un programa, invitado a un programa español. Sí, es el de psicofonía. Sí, y me dijeron, ¿cómo puedo creer que es verdadera o que puede ser real el efecto o el resultado de una aplicación? Yo le dije primero, investigué sobre la aplicación. Esta aplicación es una base de datos de palabras dichas al revés. Sí, todos dicen que son una aplicación con palabras dichas al revés. Es que eso lo dicen sus creadores. Sus creadores son españoles. Entonces, ya que ahí de hecho están los videos de YouTube donde sus creadores hablan sobre la aplicación. Sobre el funcionamiento de la aplicación. Y ellos son los que dicen esto. Entonces, pongo la aplicación, la voy a poner cerca a ustedes para que ustedes puedan escuchar mejor. Porque también uso a veces otra aplicación en que es más difícil tener resultados. Tengo las máquinas y voy a prender las velas. Aquí Ajolote dice que es muy buena, dice Tere, es muy buena con la tabla. Oye, es bien buena esa tabla. ¿Dónde la conseguiste, hermano, acá en Chile? Siempre me preocupo, siempre me preocupo de comprar tablas de segunda mano y esta es comprada aquí en Chile, a una persona que la tenía. Dale. Y la que llevo a los cementerios, porque no es esta la que yo llevo a los cementerios, es otra, también de segunda mano. Ya mira, ahí a lo que terminemos esta sesión, vamos a hablar de tus resultados con la tabla Ouija en el cementerio, ¿te parece? Ya. Ya, chiquillos, ahora prepárense, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con esta sesión. Yo estoy emocionado, me gusta. Ahora sí aparece una sombra atrás, hermano. Pónganse audífonos, chiquillos, los que tengan la oportunidad, pónganse audífonos, porque puede en cualquier momento ponerse una psicofonía. Sí, puede con la segunda. De hecho, si está Jimmy, de más que pasa algo. Ahora vamos a hablarle a Jimmy. Vamos a hablarle a Jimmy para que se integre. Parece que lo nombraron. Dijeron hola, yo escuché hola. Hay alguien aquí que se quiera comunicar. Hay alguien aquí que se quiera comunicar. Hay alguien aquí que se quiera comunicar. ¿Cómo te llamas? Axolotl. Ariel. Sí, Axolotl, yo escuché que dijo Axolotl. Ariel. Ariel. Ariel, ¿tú estás vivo o estás muerto? Muerto. ¿Eres hombre? No eres hombre. ¿Eres mujer? Acá el chat, hermano, dice que dijeron Angelina. Varios dicen que dijeron Angelina. Angelina. Dice que es mujer. ¿Hace cuántos años moriste? Le dice que hace 3. ¿De qué manera moriste? Sí.
I, D, A, caída, Caída. caída. ¿Qué preguntas proponen ustedes? ¿Cómo? ¿Qué preguntas proponen que le hagan? Ahí el chat, ¿qué preguntas quisieran ustedes hacerle a Angelina? Porque Angelina dice que todo escucharon. Pregúntale si sabe dónde está. ¿Sabes dónde estás ahora? Me dice que no. Ándale, mira, acá Cholot dice si necesita ayuda. ¿Necesitas ayuda? Dice que no. Acá dice Águila Solitaria, dice, pregúntale cómo murió por un accidente. Pregúntale si fue un accidente, su Fue caída. una caída. Vamos a ver Sí, si pero pregúntale si fue un accidente. esa caída por la que moriste fue accidental. Dice que no. No fue Dice que accidental. no, papá. Pregúntale si sabe pregúntale si sabe quién fue o qué pasó, pues. Pregúntale si sabe qué pasó, si la ¿Sabes? empujaron, cómo. Dijiste que no moriste por un accidente, pero que sí por una caída. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Sí? Dice que sí. ¡Oh! Que ellos también vayan tratando de escuchar ahí la psicofonía, si aparece algo interesante que nos puedan decir. ¿Y qué nos puedes decir que fue lo que pasó? A, J, U, S, T, E. Me la soplaron antes, ¿Qué te dijo? la letra. Ajuste. Pero ¿hay algo más que nos quieras decir sobre cómo fue tu golpe? Dice que no. Mira, acá Pablo Mazaro dice, pregúntale si eres humana, pregúntale si es humana. ¿Eres humana? Dice que sí. ¿Qué edad tienes? Preguntan acá también en el chat. Pero si murió hace 3 años, le voy a preguntar a qué edad murió. Claro. ¿A qué edad moriste? 2 y 6. ¿Cuánto? 26. 26. Acá preguntan en el chat si ella está sola ahora, se encuentra sola. ¿Te encuentras sola ahora? No. Mire, ahora voy a hacer una pregunta que tiene Dale. su qué, ¿ya? ¿Cómo? Voy a hacer una pregunta intencionada ahora, que después le voy a decir por qué hago esta pregunta. Dale. ¿Con cuántos más estás ahora? ¿Con cuántos más, dijo? ¿Cuántos más? Con 5. Dice que son 5. Oh, escuché súper claro que dijo cuántos más, loco. ¿Con 5? ¿Lo dijo, hermano? Lo dijo, loco. No, yo lo escuché, claro. ¿No puedes dar alguna otra señal, ya sea por las luces de las máquinas, para que estén pendientes de las máquinas, o a través del Ghost Meter? Las velas también. Ojo O con de las la velas. pera, o como sea. ¿Nos puede dar alguna otra señal? ¿No puede dar alguna otra señal? Sí, claro, dijo 5, yo lo escuché, pero groseramente, dijo 5, somos 5, dijo. ¿Me puede responder, por favor? O pregúntale si alguno de los que está con ella puede manifestarse. Ahí tendría que despedirla a ella primero. Ah, dale. Pregúntale si quiere manifestarse, si no, la despedimos. Es que no está dando respuesta. No dice ni sí, ni no. No da respuesta. Claro. Mira, me preguntan si esos 5 son almas o demonios. ¿Los 5 con los que estás son almas o demonios? ¡Demonios! ¡Dijo demonios! Ah, yo lo escuché clarito. Yo lo escuché, demonios, dijo.
L, M, Dijo almas, escuché demonios. Dijo demonios. A, S. A la Voy a cerrar y le voy a- chingada, jolón. Sí, loco, dijo demonios, y yo lo escuché clarito. voy a cerrar y le voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Ya? Dale, por favor. ¿Tienes algún otro mensaje que les quieras dar? Dice que no. Bueno, muchas gracias. Adiós. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Apágate el... Voy a apagarlo con cuidado. Eso. Oye, chiquillos, yo quedé loco porque yo escuché claramente dos señales que son irrefutables cuando dijo somos 5 y después dijo son demonios, loco. Yo lo escuché así, pero de un... Y ojo, ¿qué es lo que pasa? Imagine estas dos formas de comunicarse como dos puertas Claro. En las 5 personas tratando de meterse. Entonces, a mí, una me va a estar respondiendo una cosa, los otros se van a estar peleando por responderle de la otra forma. Entonces, las respuestas que a mí me daba una eran las de ella. A mí ella me dijo que se llamaba Ariel, si no me equivoco. A ustedes les dieron otro. Angelina, espérate. Es que muchos escucharon lo mismo. Yo la verdad no lo escuché, pero como 3 o 4 dijeron lo mismo. Claro. Se llamaba, espera un poquito, Angelina. Entonces, tenemos entidades que se están comunicando, que se están peleando por comunicarse por diferentes medios. Entonces, una me va a dar unas respuestas y otra me va a dar otra respuesta. Y hay que tener en cuenta que también van a responder lo que ellos quieren. Obviamente. Entonces Oye, eso pero fue espectacular. Bueno, no tuvimos lo que es no tuvimos lo que fue la representación en las velas o los meters, pero sí se escuchó bastante claro y tuvimos una comunicación bastante fluida en realidad, porque fue re buena. A mí me gustó bastante, hermano. Usted sabe, son los gajes del oficio de que a veces las máquinas no responden. Son cosas que pasan. Me gustaría que yo feliz si hubieran respondido, ¿eh? Sí, pero, obvio, pero como tú dices, yo también siempre he dicho lo mismo, no siempre se va a dar porque nosotros los investigadores tenemos que tener en cuenta lo que me pasó en el cementerio, hermano. Yo estaba ofuscado porque no me pasó nada, loco. Yo estaba solo, me di vuelta. Lo que sí, me movieron un molinete, que no había viento, pero se movieron 2 molinetes en tumbas de niños. Eso igual fue re bueno, pero no fue como lo que yo esperaba, que yo en un cementerio de noche a las 3 de la mañana yo esperaba algo más, pero uno busca algo fuerte, algo significativo, eso. Claro, porque yo soy así, yo soy loco, yo estoy de la mente, pero ya sabes, me traje una muñeca. Claro, yo estoy de la mente, o sea, yo cuando vi mover ese palito, hermano, el palo de escoba, ¿tú lo viste el video? Sí, pues por eso le comenté el video, pues sí, porque lo vi. Es espectacular y de hecho yo, en vez de arrancarme, porque obviamente una persona que no está preparada para eso, se arranca al toque, pero nosotros no vamos a estar ahí. No, yo quería seguir comunicándome, pero al frente viven los indigentes, entonces los indigentes pueden pensar que uno está robando alguna cosa y ahí la cosa se pone fea, así que mejor. Sí, pasa eso también. Mira, acá a Cholot, hermano, acá Cholot dice que cuando estaba respondiendo la mujer, yo escuché un hombre que gritó. Que hay muchos tipos de respuestas. Y, mire, le tinca si probamos la otra aplicación, que la otra es más complicada. Dale, vamos a hacer otra entonces. Vamos a. Buena. Chiquillos, prepárense, vayan a tomar agüita, vayan a ponerse pañales, no sé, vayan a hacer algo, chiquillos, porque se viene la nueva comunicación. Chiquillos, por favor, vayan a Mito y Leyenda Urbana Oficial de mi amiga acá chilena, suscríbanse a su canal también y bueno, suscríbanse al canal de mi invitado, por favor, Ciencias Paranormales, que nos tiene, hermano, pero eléctrico. Nos tiene todo eléctrico acá, hermano. Dice, fue muy fuerte lo de los molinetes. Ahí está mi amiga Cholot de los canales, cuando fui a hacer el directo ahí al cementerio de noche, solo. Sí, efectivamente. Re bueno, hermano, fue re bueno. Pero a veces hay cosas que nos rodean que impiden que podamos hacer las cosas tranquilas. En su caso fue el tema de los indigentes, que podían ponerse agresión por usted. Claro, o sea, igual hay que pensar de que uno de repente puede estar robándose las cosas y aparte que estaba solo, pues acuérdate que toque de queda, no hay nadie, entonces tenés que cuidarte mucho con ese. Mira, acá se recagan de la risa con la cuestión cuando dije los pañales, vayan a buscar los pañales. Sí. Ya, hermano, vamos, explicamos a la gente qué vamos a hacer ahora. Esta aplicación es lo mismo que una radio, ¿ya? Que va cambiando de canales rápidamente. Ya es el ruido blanco que uno busca
que consiste en este psicofonía. cambio de señal, de cambio de radio. Entonces acá no Ya. vamos a tener señales tan claras como con la anterior. Pero lo que se Sí, logre con eso esta, estamos notando, que son un poco más complicadas, así que aquí hay que ponerse audífonos. pero lo que salga con esta es real, es muy real. Es mucho más. No, pero viejo, las que yo escuché fueron demasiado reales porque justamente estaban diciendo en el chat y tú estabas conversando y estaban ahí explicando cuando lo dicen de una, justamente, o sea, no fue ni antes ni después, fue como en el momento, entonces no hay cómo discutir. Y para comentar un poco más eso, para quienes hablan mal de estas aplicaciones, es importante recalcarles que las respuestas son basadas en un contexto. Si Claro. no fuera así, podríamos decir que es falso, pero una aplicación que esté siguiendo a la persona, eso no. Claro, porque va dentro de la conversación, entonces igual es como bien bueno. Nunca había escuchado una psicofonía que fuera al mismo tiempo. Por eso que de repente yo no les tengo mucha fe, pero aquí así salió demasiado buena. No se puede negar, yo por lo menos no puedo. De hecho, una vez en una casa donde penaban, porque hay gente ¿Ya? que a veces me pide que vaya a su casa y yo voy a hacer la investigación como corresponde. Y me Parece una liberación. Sí, pero mire, los efectos han disminuido porque de ahí vamos a hablar qué es lo que pasa con estas casas encantadas, que es interesantísimo también. Y por qué quiero encerrar a una de estas entidades en un muñeco. Lo que le iba a decir, estábamos haciendo la sesión después y yo no sabía los nombres de las personas y la máquina la aplicación va y la nombra a la persona, una persona que veíamos por primera vez y que no había dado su nombre, y era un nombre rebuscado, no era un nombre común. ¿Ya? Era como por ejemplo ya Geraldine, algo así, y la nombró. Eso es basarse en un contexto. Claro, pasa a ser algo que no es común porque podría haber dicho Juan, Pedro, Luis, que son palabras mucho más simples y mucho más comunes. Pero aquí no fue así, aquí fue ahí, y a esa persona. Dale. Ya, hermano, entonces vamos a ocupar, ¿cómo se llama esta aplicación? Esta se llama Radio Hack. Radio Hack. Dale, ¿la he escuchado hablar? Vamos a ver cómo funciona, hermano. Le voy a mostrar cómo se ve. Mira acá a Jolote, es que el Diga. Mira, Jolote dice, creo que se les puede dar una oportunidad a la aplicación al final. También emiten energía y de eso se alimentan los entes. Si uno la busca para descargarla, es la que se ve. Ahí se ve. Radio Hack. Dale, buena. Ahí se ve súper bien. De lado. Gracias, maestro de las ciencias paranormales. Bien, chiquillos, prepárense que se nos viene la segunda sesión de la Wikigirigi. Hay alguien aquí que se quiere comunicar. De una. ¿Cuántos son ustedes? Yo. 6. Son 6. Son 6. ¿Me pueden dar algún nombre? ¿Me pueden dar algún nombre? Y Pancho. A N. Iván. ¿Otro nombre? H. E. R. N. A. N. Hernán. ¿Se llama Hernán? Mira, acá Cholot dice que escuchó Hernán dijo una mujer. Sí. ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? J.
U, G, A, R. ¿Siguen siendo la misma cantidad de hace un rato? Dice que no, ahora no son la misma cantidad. Es que estoy tratando de escuchar lo que dice la radio, pero no entiendo nada, hermano. No entender. ¿Cuántos son ahora? Ahora son 8. ¿Tienen algún mensaje que nos quieran dejar? Pregúntale si pueden manifestarse. ¿Están respondiendo la pregunta anterior primero? J, U, G, A, R. Jugar nuevamente. ¿Se pueden manifestar de alguna otra manera? ¿O de qué otro modo se pueden manifestar? ¿Se pueden activar alguna de las máquinas? ¿Pueden hacer funcionar alguna máquina o las velas? ¿O dar una señal clara por psicofonía? ¿O alguna otra señal, la que sea? ¿Pueden jugar? ¿Pueden jugar? ¿Pueden jugar? Oye, y en la sesión tú no puedes sacar la mano del indicador. La idea es no perder el contacto. O sea, lo importante es que yo siempre tenga alguna mano que sea. ¿Pueden darnos alguna otra señal de que están aquí? A ver. Que escuché cosas en el texto, pero deben ser los gatos. Dale, sí, hazlo sin eso, porque veces que se pueden manifestar así. ¿Nos puede dar alguna otra señal de que están acá ustedes? ¿Por qué no nos dan otra señal? Bueno, muchas gracias. De lo único que me hablaron fue de juegos, y las velas estaban tranquilas, como que... Sí, no, había poco movimiento. De hecho, es que, ¿sabéis que yo la verdad no escuché nada con el que apague la vela? Por eso es más Águila Solitaria me dice que apague la vela. Oye, hermano, vamos ya para ir terminando. Mi viejo, ¿Diga? ¿qué te pasó en el cementerio? No, porque tú haces también Ouija en el cementerio, hermano. Para ¿Sí? que la gente sepa, haces también la Ouija en el cementerio. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado en el cementerio haciendo la Ouija así? De hecho, tengo un video que se llama algo sobre cómo hacer sesiones Ouija o sesiones Ouija en cementerio, no me acuerdo bien el título, y ahí salen las instrucciones que ocurren cuando estoy en plena sesión, y se cuelan dos voces. O se cuela uno diciendo dos cosas. Ya, pero más o menos, ¿qué es lo que te dijo ahí? Creo que recuerden una que decía hola y después decía mamá. Oh. Era una voz de una niña, era una voz como de una niña. Y después yo hago con respecto a otra psicofonía, también, o no me acuerdo cuál era el video, paso la grabación por un programa de sonido para amplificar la psicofonía. ¿Ya? Y ahí se ve lo que dicen y ahí se ve que es una intrusión. Ahí se ve claramente las dos intrusiones. Dale. Entonces son efectos, pero son datos que estoy acumulando constantemente. Ya para el miércoles ya vamos a estar ahí en el cementerio acumulando datos. Antes vamos a estar con Jimmy en el cementerio general. Vamos a ir al pabellón número 1, que es donde se dice que está enterrado un asesino, algún asesino en serie. No sé si Jimmy nos puede aclarar mejor esa parte. El gringo. Sí, justamente. Sí. Oye, también está La Llorona, pero no sé si es en el católico, parece que no.
Procesión General, que está la Llorona, la Katy, no sé si la conoces. Ya, ¿qué es lo que pasa? Y eso es importante hablarlo, ¿eh? La administración del cementerio es como que a los tours los quiere pero no los quiere. Como que hay cosas que se dicen y no se dicen. Hay verdades a medias. ¿Qué es lo que pasa? La historia de la Capilla Verde cuenta que hay una Llorona, justamente, que es una señora que tuvo un accidente con sus hijos murieron, ella quedó en coma. Ella, cuando despierta, le dicen que sus hijos murieron y que están enterrados allá. Llega, ve las tumbas de sus hijos y se cuelga por ahí. Se cuelga en uno de los árboles cerca de la Capilla Verde. Pero ahí también hay un nicho que dice Katy Roach, Sí. pero tiene dos nombres ese nicho. Uno, cuando va en la parte más exterior, dice Katy Roach, y un poquito más adentro dice otro nombre. ¿Qué es lo que pasa ahí? Según me llegó información de una fuente bastante confiable, la famosa Katy Roach sería un egregor, no sería un fantasma. Un egregor, ¿le podrías por favor explicar al público qué es lo que es un egregor? Los egregores son entidades creadas por el consciente colectivo de las personas. Entonces, teóricamente... Como la rubia de Kennedy, como todo ese tipo de mito y leyenda. Ya, la rubia de Kennedy quizá podríamos comentarla en otro momento, porque está más cercana a la realidad que a la leyenda. Dale. De hecho, está relacionada con el tema de la dictadura militar por ahí, pero ahí me gustaría tener los datos más frescos. Dale. El tema de Katy Roach, entonces, ¿qué son los egregores? Son entidades creadas por el inconsciente colectivo. Entonces, de tanto ir en tour del cementerio, tours nocturnos, a decir que aquí esta persona pena y que pasa esto otro, se terminaría en cierto materializando en un ente. Sí, pero es distinto a la Llorona del cementerio general, son cosas diferentes. Ahora, aquí voy a desclasificar cosas que me han contado, pero ya, hay que tirarse, no, hay que lanzarse mejor, ¿cierto? El cementerio general, a ver, mire, le voy a contar la historia sin corroborar tanto los datos con respecto a esto, ¿ya? Tenemos el incendio de la compañía. Muchas de esas mujeres del incendio de la compañía no fueron reconocidas, por lo tanto, fueron llevadas a fosas comunes. ¿Ya? Y esas fosas comunes en algún momento estuvieron en lo que eran las distintas calles del patio histórico, más hacia adentro, más cerca de la capital. En esa donde se aparecen varias mujeres, que se aparecen las mujeres. Todas las mujeres aparecen ahí, entonces serían de ahí tenemos la novia, la mujer huesuda, son puras mujeres, ¿se fijan? Sí, por supuesto. En algún momento fosas comunes, y ellas no habrían tenido un descanso como corresponde. Claro. Es lo que pasa. Y ahí es donde digo yo que a veces los entes, las entidades siempre se preocupan mucho de sus cuerpos, lo que pasa con sus cuerpos, y cuando no son velados, cuando no existe el paso a paso, generalmente quedan rondando porque no quedan contentos con su propio final. Y peor aún cuando son fosas comunes y están debajo de las calles. Y que ni siquiera son nombradas, o sea, cero respeto por el cuerpo del ente. Efectivamente. Entonces, oye, y eso es lo que ustedes van a ir a verificar ahora este día miércoles, ¿cierto? Sí, este miércoles. Primero vamos a pasar al cementerio general, ver la capilla, el pabellón 1. Pues es probable, obviamente, que pasemos también a otros lugares, y después al cementerio católico, a tomarse el cargado, el copetito cargado. Y con la ouija bajo el brazo. O sea, que nótese, con la ouija bajo el brazo. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la ouija? Yo trato de llevarla escondido, y como va a ser primera vez que vamos a ir, por esta vez, no sé si vaya con la ouija. Por esta vez, porque no quiero que la quiten, si nos pillan, si pasa cualquier cosa. Claro, van a decir, no, estos locos vienen a hacer rituales y quizás qué cosa, así que mejor, no, sí tienes razón, yo creo que ahí vais a tener que tantear un poco el tema, sí. Después ver si la podéis meter. Sí. Para más adelante, primero hay que ver cómo se dan estas experiencias. Si todo sale bien, ahí recién puedo ir con confianza con la tabla hoja, porque no quiero que me la quiten. Claro. Mira, hermano, ciencias paranormales. Para ir terminando, hermano, pregúntale, ¿a qué hora va a ser, hermano? Acá me están preguntando. Va a ser pasado las 6 de la tarde. Dale. Pasado las 6 de la tarde. Y ahí hasta lo que dure. Sí, puede que Jimmy empiece a grabar desde antes, cuando estemos en el pabellón 1, tipo que tenemos que estar, el cementerio católico lo cierran como a las 5, por lo tanto tenemos que estar ahí tipo 4:30. Claro, hay que hacer ya tú sabes. Entonces, antes de eso hay que estar en el cementerio general. Antes de eso hay que estar y encontrar abierto. Oye, ¿y qué es lo que esperan encontrar, hermano, más o menos, para que nos digan un poquitito
un resumen de lo que vamos a ver, ¿cierto? Ciencias paranormales no se hace expectativas para poder tener efectos reales, pero lo que sí es seguro que vean es el recorrido que vamos a hacer y las distintas pruebas que vamos a estar haciendo. Psicofonías, algo de péndulo, las máquinas, eso principalmente, y todo obviamente relacionado con los lugares que vamos a estar visitando. Perfecto. Y los relatos que tenemos. Bueno, amigo mío, yo creo que acá la gente quedó maravillada con tu trabajo. Yo te felicito, hermano. Qué bueno que estás haciendo esto, qué rico. A la gente que critica, a la verga, hermano, porque acá cada uno hace lo que quiere y lo que le gusta, compadre, siempre con respeto a los otros canales. No tiene por qué ser algo que dé para hablar ni nada, hermano. Para despedirse, hermano, despídase de la gente que está acá y lárguese las últimas redes sociales para que lo sigan y se suscriban a sus canales, compadre. Antes de eso, agregar que cuando le apliquemos matemática a este estudio ya no van a poder decir que es mentira, ya no van a poder decir, no se va a poder decir, ya no se va a poder negar. Claro, bueno, ahí les vamos a tapar la boca con la pi y todo, con todo. Efectivamente, ya no se va a poder decir esto es chanta, no, porque ahora va a haber... Claro, demás. Entonces, bueno, mis redes sociales son, como comentaba antes, de ciencia-paranormales, eso es en Instagram, y en YouTube, Ciencias Paranormales, y estoy haciéndome un Facebook, que también se llama Ciencias Paranormales, el mismo nombre, me pueden encontrar antes como Rodrigo Vergara, no es mi nombre, pero es que tenía que hacer una parte y no podía ocupar mi otro nombre porque no me dejaba... Tú tírate, hermano, lo que tengáis que tirarte nomás, dale. Entonces ahí van a ver todas las distintas pruebas que he hecho, lo que he encontrado en el cementerio general, porque también encontré una vez un ataúd de cera, por ejemplo, que tenía la foto de una persona adentro. Esas fotos están, hay mucho material de brujería, de grabaciones en Instagram y en YouTube van a encontrar más investigación, investigación sobre los sitios y todo eso. Mira, yo estoy seguro que acá la gente se enamoró de ti, de tu canal, hermano, de tu contenido, perro. Suscríbanse, chiquillos, a mi compadre, suscríbanse, por favor, porque el talento chileno, al igual que mi amigo Jimmy de Chile Paranormal 2.0, gran colaborador, ¿cierto? A mi amiga también, a mi amiga de los cuentos, ¿cierto? Espera, déjame buscarla, que a veces de mitos, que a veces se me olvida un poquitito. También les doy un poquitito de ayuda a mis amigos, que son también los amigos de los canales. Oye, los dejo, ¿sabéis qué? Mira, yo los voy a dejar acá, mito y leyenda urbana. Mira, yo los voy a dejar, ¿qué te parece? Invitados para el día jueves a ti, para que hagamos un directito y veamos qué es lo que ocurrió en ese recorrido. ¿Qué te parece? ¿Le parece si lo conversamos? Porque es probable que el jueves vayamos al cementerio general, que va a ser una después de otra. Entonces así... Dale, pues mira, ahí tenemos más material, podríamos hacerlo... Bueno, ahí vemos si es que se puede hacer, pues viejo. Mire, y dependiendo de la hora, cuando volvamos al cementerio general podemos darle el material calentito. Sí, pues eso es lo que yo espero, para que la gente del canal se vaya suscribiendo a los canales, al tuyo y al de Jimmy, y que nos den así, pero vamos y le damos con todo, hermano. Y yo quiero ver ese material porque va a estar re bueno, aparte que también ustedes lo van a colocar en sus canales, así que va a estar, pero va a ser el boom, hermano. ¿Qué les parece? Así que yo los dejo invitados, y bueno, si no se puede, no importa, los voy a tener por último para la otra semana, ¿cierto? Mientras editan sus cositas, y después ponemos más contenido y todo el asunto. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la idea, hermano? Que mire, lo que hemos conversado es que queremos hacer el miércoles en la noche cementerio católico, y a la noche siguiente cementerio general. Dale. Entonces, imagínense, uno de los lugares más cargados del cementerio general. Buenísima. Yo tengo que aprovechar mis vacaciones porque después ya no puedo. Sí, pues por eso. Entonces ahí yo, como les digo, yo les quiero dar ese espacio también en el canal para que todo el público que tengo yo también los pueda ver lo que ustedes lograron ahí, y se vayan suscribiendo, ¿cierto? Y vayan, bueno, también analizando sus canales. ¿Qué les parece? Bueno, eso lo hablamos por interno. Y yo, por lo menos desde acá, yo me despido de toda la gente que estuvo con nosotros, a la True Followers, a Cholot de los canales, Águila Solitaria, estuvo también con nosotros, nuestro amigo Pablo Mazaro, Jesse Gaspar, ¿cierto? Los que siempre están al lado. Mira, no le había conocido, Yuxubeli, de Tinoco. Gracias por haber estado acá, ¿cierto? Tenemos a varios que estuvieron también apoyando, que no lo había visto, nuevos amigos argentinos también que tenemos, Miriam Alvarado también, Antonella, tenemos a Archivo Creepy también, que estuvo un ratito dándose
una vuelta con nosotros. Yo me despido, hermano, deseándote lo mejor del mundo, deseándote una excelente, pero una excelente transmisión, que la gente ya la está ya y la tiene pegada en la mente y que se suscriban a los canales. Y nada, hermano. Lo digo por usted, muchas gracias por esta oportunidad y vamos a tratar vamos a hacer todo lo posible por dejarle el mejor material, algo que sea, algo que lo deje satisfecho, algo porque nosotros trabajamos a la larga para ustedes también, para mejorar toda experiencia. Nosotros generamos una experiencia, eso es lo que buscamos. Qué bueno, hermano, de verdad, hermano, te felicito, qué rico haber compartido estos momentos, qué rico que también se dé a conocer el aporte chileno, weón, el aporte chileno a esta materia paranormal, compadre, que pronto va a ser ciencia, hermano, así que a taparle el hocico a todos los que no creen en este cuchitril de emociones, weón. Así es, muchas gracias por todo, weón. Listo, hermano, un abrazo, un saludo a todos, chicos, se me cuidan desde Valdivia, Chile, ¿cierto? Se despide de Catcher Boys y desde La Reina, nuestro hermano de Santiago de Chile, se despide Ciencias Paranormales. Un abrazo, un beso, chiquillos, y nos vemos en la semana con otro directito de mi canal. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.